Pluribus es una serie que se lanza durante el año 2025, a finales de ese año, y que prácticamente termina de manera sincronizada con el fin de año. Ha dejado un buen sabor de boca entre los espectadores. Me parece que le sirvió mucho el aviso previo antes de su lanzamiento de parte de quién venía, que en este caso se trata de Vince Gillian, el mismo creador y supongo también gran parte de su equipo, de los que realizaron la ya un poquito antigua Breaking Bad, y posteriormente una segunda serie que se generó como spin-off a partir de un personaje que se volvió pues entrañable o carismático ante los espectadores, que fue el famoso Saúl. En este caso, esta tercera serie, los anuncios previos antes de su lanzamiento afirmaban o advertían que se trataba de una historia muy distinta a las previas series. Y creo que esto mantuvo la mente abierta entre los espectadores y los seguidores de estas series, de este director, de este productor. Y en gran parte yo creo que eso hizo su buena aceptación, ¿no? Tiene buenas calificaciones y es bastante interesante. En mi caso particular, pues porque abarca temas que a mí me interesan. Si no han visto la serie, si ya la empezaste a ver, si se te hizo como que lenta, como que no es tu estilo de serie, pero se te hizo interesante el tema, pues quédate a escuchar lo que vamos a comentar. Si te pareció muy buena producción y aún no la ves, pues sería mejor que primero vieras sus 9 capítulos. En pocas palabras, la idea es que se forma una especie de unimente, ese término que aparece en una película de dibujos animados. Me gusta mucho porque es muy buena descripción cuando se tratan temas sobre la conciencia humana. Entonces básicamente lo que ocurre en la serie es que se forma una unimente de toda la humanidad. Esto a partir de un virus que no llega directamente del espacio exterior, sino que se crea por los propios humanos en base en una receta que llega, sí, del espacio exterior. Lo interesante es que empieza a generarte pues polémicas preguntas, ¿no? Y dudas de cómo va a ir avanzando esto. Al inicio de la serie, una de las preguntas o especulaciones principales era qué es lo que genera la inmunidad en unas cuantas personas. En este caso, en un determinados momentos son 12, posteriormente son 13 a nivel mundial que son inmunes a este virus. O sea, toda la humanidad se contagia excepto esas personas. En los primeros capítulos, pues la opinión pública en redes era esa, ¿no? ¿Qué es lo que los hace inmunes? Después ya con el progreso de los eventos que se van dando, pues ya se olvida un poquito esa pregunta. Al final, lo que más causa expectación es el tema de la frecuencia de radio que descubre el personaje de Manusos. Y bueno, de hecho es casi para el cierre del último capítulo, es el punto más interesante y el que da más pistas para intentar especular hacia lo que viene en una siguiente temporada. Bueno, en general, ya una vez que terminó la primera temporada, hay dos teorías principales. Bueno, una que me gustaría mucho que fuera la culminación o el desarrollo en las posteriores temporadas, aunque lo veo difícil. Y hay otras un poco más viables, más sencillas, más comerciales, que yo sí veo más probable que sea lo que los autores tengan pensado para darle seguimiento. La más comercial sería pues que efectivamente se trata de una invasión extraterrestre, ¿no? Pero de una manera inteligente, donde previamente digamos que ablandan el terreno, poniendo a la especie a conquistar en un estado de trance, digámoslo así.
para, ahora sí que para llegar y que todo sea más fácil, ¿no? Sin necesidad tal vez de violencia, pues ya sea someter a la especie o tomar sus recursos, no sé, lo que ellos quisieran, ¿no? Esa sería como que la vía más fácil de entender, la más comercial. Pero hay una teoría que yo vi por ahí que me llamó mucho la atención e inmediatamente me acordé de estos antiguos filósofos pesimistas y deprimidos como Sapfe. Y hay una teoría que dice que pues esta receta de virus que se propaga de una distancia a otra en el espacio, pues tiene la finalidad meramente de acabar con las especies, tal cual. Ya sea, pues podemos especular que ya sea que por algo que comenzó quizás como una broma, como un experimento, o que comenzó con la total intención de llevar a cabo esto, de eliminar especies inteligentes, pues alguien lo creó y lo empezó a difundir. Es una receta que se va propagando de un punto en el espacio a otro. Si alguien la lleva a cabo, pues obviamente torna efecto, y una vez que torna efecto, esa especie de nuevo lo vuelve a propagar hacia otro punto. Esto se especula porque en la serie, al parecer, esta mente colmena, esta unimente, está construyendo algo. Se especula que una especie de antena, algo así, muy posiblemente para seguir difundiendo de nuevo esa señal que está retransmitiendo la receta hacia otros puntos del espacio, con el mismo efecto, ¿verdad? Obviamente. Entonces esto se vuelve interesante porque pues es una especie de invento de virus, de técnica que tiene como único objetivo pues acabar ahora sí que con la vida, o por lo menos con las especies más racionales o más inteligentes, ¿no? Como a veces equivocadamente decimos. Yo veo poco probable que sí sea esta la línea que sigan las subsecuentes temporadas. Se me hace una trama que sería muy dura para el espectador en general, o difícil de entender, o que tal vez sería un poquito rechazada por los mismos motivos por los que en general son rechazados los pesimistas, ¿no? Pues sin embargo sí le daría bastante originalidad a la serie, y si sigue esta especie de línea, pues ahora sí que yo me quito el sombrero ante los creadores y escritores de esta serie, porque sería casi que no recuerdo otra serie que trate algo así. Pues generalmente se trata, bueno, ya específicamente cuando se habla de alienígenas, extraterrestres, pues se habla siempre de que una especie somete a la otra, ¿no? O que va en busca de recursos, desde algo tan simple como el agua, o va con el objetivo de esclavizar a la otra especie, cosas así. Pero el mero sentido de destruir, o no lo llamemos destruir, de acabar con la vida inteligente, o incluso de acabar con todo, pues que yo recuerde nunca se ha tratado en alguna otra serie, ya sea basada en libros o que sean ideas originales. Por lo que algunos entusiastas de esta serie han especulado en ese tipo de teorías, pues es porque quizás en el fondo no quisiera ver el típico cliché de llegar a ver, de que la serie llegue a mostrar tal cual una entidad biológica que viene del espacio, ¿no? Del exterior. Como que hasta el momento, hasta el último capítulo de la primera serie, pues no ha habido nada de eso, no es la típica ciencia ficción de horror que te muestre monstruos o entidades biológicas raras o entidades energéticas, cosas así. Entonces hasta donde va ahorita pareciera que la seriedad del guión no va a optar por esos caminos tan típicos. Entonces sí hay mucha expectación de que por cuál opción van a seguir, cuál opción van a tomar para esta historia.
Ya ahorita, pues con el último capítulo se generó mucha especulación sobre la famosa frecuencia de radio, ¿no? La que capta Manusos. Y ahí con respecto a esto de la señal de radio, pues hay básicamente dos líneas o dos caminos a seguir, ¿no? La que primera que se viene a la mente pues es la de que hay algo que está sincronizando las mentes. Algún agente externo, una antena, alguien está emitiendo una señal. Pero el problema de esta primera hipótesis es que tendría que haber habido ya previamente una infraestructura preparada para una vez que se infectaran con el virus, pues controlarlos, ¿no? O tendría que haber venido casi como que un anexo adicional a la receta principal, otro instructivo que les dijera cómo construir algún dispositivo que emitiera esa señal de esa onda, esa señal de radio. Entonces a mí se me hace un poquito ilógico. Y la segunda línea a seguir con respecto a esto de la señal es que no es tanto que alguien esté emitiendo esa señal para sincronizarlo, sino que la propia sincronización a nivel mental, cerebral de toda la humanidad está generando una especie de resonancia, un efecto secundario que se observa precisamente en esa frecuencia. Digamos a nivel atmosférico sería, ¿no?, lo más lógico, lo más natural dentro del mismo planeta. Entonces esta segunda opción es la que se me hace a mí más lógica, más viable. Pero de cualquier manera, sea cualquiera de las dos, pues sí se sobreentiende o se intuye que Manusos va a dedicar sus esfuerzos, su intelecto en ver cómo romper esta señal, ¿no? Cómo perturbarla o cómo neutralizarla. Incluso generando una señal similar pero opuesta, ¿no?, para anular ese estado de frecuencia que están generando todos los cerebros humanos. Entonces, pues es muy interesante. Hay mucha especulación, cada quien tiene sus teorías. Como dije inicialmente, la duda mayor era eso de por qué la inmunidad. Y también lo de la señal del radio da un poquito respuestas o posibles respuestas, especulaciones a por qué la inmunidad. Sobre todo por el hecho de que del fenómeno que genera la protagonista cuando se enfurece, cuando empieza a perturbar con sus emociones a la colmena, ¿no?, o algún elemento de la colmena. Pareciera que les genera una especie de distorsión. La mente colmena pues está en una cierta armonía, ¿no?, en una cierta sincronización, que ella cuando entra en esta cólera, en este enojo tremendo, pues rompe esa armonía y digamos que invade o perturba esta sincronización. Entonces pareciera que por ahí va esa inmunidad, ¿no? Tanto los dos personajes ahorita que por lo menos se ve que van a insistir en no unirse a la colmena, pues muestran personalidades así muy fuertes, muy como de mucho enojo, de mucho coraje, y pareciera que esto mismo es lo que los hace inmune a nivel cerebral. Quizás ya por dentro traigan el virus, pero el virus no ha podido hacer nada porque la forma en que están estructurados neuronalmente en su cerebro no lo permite. Y un detalle adicional con respecto a esto que yo puedo especular es que siento que el personaje principal, la protagonista, va a ir flaqueando un poco en cuanto al deseo de regresar a la humanidad a su estado anterior. Y también se antoja complicado porque, bueno, supongamos que lo logran, pero ¿qué va a pasar después? ¿Cómo van a regresar todas esas personas? ¿En qué estado mental van a regresar? ¿Cómo va a ser el shock una vez que despierten y ya vean el mundo totalmente transformado por la mente colmena? Se me antoja algo así que causaría un colapso total. Pero bueno, vamos a ver qué camino opta.
Y pues nada más quería resaltar este detalle de que una posible línea argumental pues sí pudiera ser esta onda sapfiana, ¿no? De que saben que pues nos vamos todos, vamos a ir destruyéndonos, desapareciéndonos poco a poco todos, porque sí es muy choqueante que en uno de los capítulos pues se demuestra que a la colmena no le importa que estén muriendo personas. La forma en que se están desviviendo por los que aún no se sincronizan no es porque les tengan cariño o por una atención en especial, sino pareciera que el propio script del virus mmm, pretendiera protegerse, ¿no? De que tiene que asegurarse de que todos estén sincronizados. No vaya a ser que alguien vaya a cometer una tontería y los desincronice. Entonces su interés de ellos es que ya el 100% totalmente esté sincronizado. ¿Qué puntos me interesa ver a futuro en la serie y cómo se desarrolla? Bueno, uno es el de la información que tiene la mente colmena. Porque yo en mis especulaciones sí soy un poquito creyente del famoso inconsciente colectivo como una especie de base de datos donde se van almacenando las vivencias e incluso las creencias del pensamiento humano. Pues en la serie se nos ha mostrado que el conocimiento, la data, la tienen todos al mismo tiempo, ¿no? Tienen los recuerdos de todos, las vivencias de todos, las habilidades incluso de todos. Y ese es un dato que se me hace interesante si va a jugar algo importante en la serie o queda como algo nada más anecdótico. Otro tema, si en caso de que vaya tomando esta línea sapfiana, pues es ver cuál es el objetivo en sí del virus a la vez con esto de la información, ¿no? Si la información simplemente está ahí porque tiene que estar y ya una vez ves que su cometido se cumpla del virus de destruirlo todo, pues la data también se va a destruir o pasa a algún punto más trascendente o alguien la absorbe, la guarda. No sé, yo para mí esta información que está en el colectivo pues tiene la finalidad nada más también de seguir con lo que observamos en el sistema natural, ¿no? De seguir reproduciendo las especies y que a la vez se sigan entre ellas absorbiéndose, comiéndose, destruyéndose, como que buscando esto que observamos en la entropía de ir reduciendo todo a unos mínimos, ¿no? O a algo muy estable energéticamente, que ya no se pueda dividir más, que ya no se pueda fragmentar más, que tenga ya un cero movimiento. Para mí va en función de eso, pero quiero ver si este tema de la información le da un tratamiento especial a la serie o si va a ser simplemente anecdótico. Y pues el punto más importante obviamente es el final, ¿no? Que ya nos cantaron que quieren como por lo menos unas 3 temporadas. Es raro. Sí, es lenta la serie, va extendiéndose mucho en cada punto, que todos los puntos son importantes, digamos que no hay rellenos. Pero bueno, veo muy difícil un final totalmente oscuro donde sí se elimine a toda la población o toda la población quede en ese estado de trance. Recordando Breaking Bad, pues hay un final agridulce, ¿no? Con ciertas cosas positivas dentro de todo, pero pues en general es un poquito amargo. Yo creo que le apuesto más por un final donde sí despierten a la humanidad, pero esto cause estragos pues bastante malos, ¿no? No creo que se animen a plantear la desaparición total ni el estado perpetuo de trance, que de hecho ya está dicho que es imposible porque ellos mismos pronostican unos 10 años para que prácticamente se pierda la humanidad.
Entonces no creo que terminen estos 10 años en lo que pronostican los mismos humanos colmena, y ni tampoco creo que en una eliminación anticipada, ¿no? Porque vimos lo de la bomba atómica, o que menciona Carol que tiene una bomba atómica, que no lo dudo, pero tampoco creo que termine en eso. Yo pienso que sí va a terminar en algo caótico, pero con posibilidad de que se vaya restaurando a largo plazo en un futuro que ya obviamente ya no veremos en las temporadas.